Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último programa de la temporada de Escaño 7. Ya saben que el objetivo de este programa ha sido acercarles la actividad del Parlamento hasta sus casas. Y acabamos el programa, lo queremos acabar como empezamos la temporada, con una entrevista al presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García. Con él vamos a hacer un balance de esta 10ª legislatura. Pues Jesús María García, muchas gracias por atendernos y abrirnos una vez más el Parlamento de La Rioja. Nos encontramos aquí en el hemiciclo, en el corazón de la Cámara riojana. Hace algo más de un año empezábamos esa andadura de Escaño 7 para enseñar a la gente el trabajo que se realiza aquí en la Cámara riojana, y un año y pico después volvemos aquí para hacer un balance. Vamos a empezar por ese balance de lo que ha sido una legislatura, como mínimo, muy poco atípica. Sí, ha estado totalmente condicionada por la pandemia del COVID-19. Evidentemente, un par de años hemos tenido las mismas dificultades que el resto de instituciones y de la sociedad respecto a poder realizar con normalidad nuestra actividad. Pese a ello, yo creo que la legislatura 10ª ha sido una legislatura importante y ha tenido una actividad destacable. Cuando hablaba de los objetivos, destacaba uno de ellos, era acercar el Parlamento a los ciudadanos. Durante los años de la pandemia no se pudo hacer, pero en estos últimos meses sí que se han hecho diferentes actividades para que la gente de la calle conozca más de cerca el Parlamento con diferentes colectivos, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos realizado, siempre que nos lo ha permitido la pandemia, bastantes actividades dentro del Parlamento. Han venido miles de escolares a conocer la institución, han podido sentarse en los escaños que ocupan normalmente las diputadas y los diputados de la Cámara, han podido conocer el edificio. También hemos realizado otras actividades, como por ejemplo exposiciones. Hemos puesto en marcha 3 exposiciones en concreto. También hemos llevado adelante los diferentes concursos, certámenes, tanto el de fotoperiodismo como el de pintura del Parlamento. Y bueno, pues hemos realizado otras actividades aprovechando que el año 22 fue el del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Hemos hecho teatro, hemos hecho ópera, hemos hecho varias actividades dentro del hemiciclo, aprovechando para conmemorar diferentes fechas dentro de esa efeméride tan importante para La Rioja como era el Estatuto de Autonomía. También se han hecho acciones para hacer accesible el Parlamento a todos los ciudadanos, para que todo el mundo pueda entrar aquí en la Cámara. Sí, esta legislatura hemos puesto un especial interés en eso. Hemos comenzado a retransmitir los plenos traducidos al lenguaje de signos para personas con dificultades auditivas. También hemos encargado la realización de maquetas, que las tenemos expuestas en el hall del Parlamento, que son maquetas para que personas con discapacidad visual puedan hacerse una idea cómo es el edificio, no solamente el claustro en el que nos encontramos, sino también la fachada, que son los elementos más importantes. Y luego, pues la verdad es que hemos puesto en práctica también a otras cuestiones, como por ejemplo el facilitar para personas con dificultades los textos que se producen a raíz de las sesiones parlamentarias, para que una persona con dificultad de entender el lenguaje que se utiliza en la Cámara lo pueda hacer de una forma más sencilla. Una de las funciones más importantes que realiza el Parlamento es la función legislativa. Esta ha sido una legislatura donde se han aprobado, decía el otro día la presidenta del Gobierno de La Rioja, más de 30 leyes tan importantes como la de violencia de género, la de igualdad efectiva, la última la de función pública. ¿Qué cree que ha significado la aprobación de estas leyes para la sociedad riojana? Pero yo creo que han sido leyes muy importantes. En total hemos aprobado 31 textos de ley, algunos que han llegado por vía de proposición de ley de los grupos parlamentarios y otros directamente como proyectos del Gobierno. Las que tú has nombrado pues, son leyes importantes, hay otras también en su conjunto. Evidentemente, claro que son importantes para la sociedad porque regulan cuestiones fundamentales que quizás a nosotros, alguna en concreto, a una persona en concreto, no le pueda parecer demasiado trascendente, pero sí que hay colectivos y capas de la sociedad que sí que están interesados en ese tipo de legislación. Por ejemplo, la ley de caza, pues quizás les puede interesar básicamente a los que practican la caza, que serán unas 8.000 personas en La Rioja, no al resto de la población. Sin embargo, para ellos sí que es importante. Y como este ejemplo, cualquier otra. Hay leyes que nos afectan a todos, otras menos, pero todas son importantes.
leyes que ponen a La Rioja en algunos casos al mismo nivel que el resto del país, porque no las teníamos aquí. Sí, por ejemplo, pues La Rioja no tenía una ley de igualdad de género entre hombres y mujeres, no tenía una ley contra la violencia de género, esta legislatura las hemos aprobado, no tenía una ley de la memoria democrática, que también es otra ley importante, que también la hemos aprobado en esta legislatura, y por tanto se ha ido cubriendo algunas lagunas dentro de la legislación autonómica que existían y también actualizando otras que, como la Ley de la Función Pública, llevaba en marcha desde el año 1990 y evidentemente necesitaba actualizarse, ¿no? No es lo mismo lo que pasaba a finales del siglo XX que ya cuando hemos superado el primer cuarto del siglo XXI respecto a la función pública. La función pública es muy importante, no solamente porque afecta a muchas personas que trabajan prestando servicios desde ella, sino porque toda la ciudadanía es beneficiaria de ese trabajo, ¿no? Y por tanto es un ejemplo de una ley que es fundamental. También leyes que se han quedado, vamos a decir, en el tintero y que habrá que esperar a la siguiente legislatura para que salgan adelante. Sí, evidentemente el proceso que precisa una ley para salir adelante es prolijo. Desde que entra hasta que sale aprobada en el Pleno por la mayoría absoluta de la Cámara, pues hay una tramitación que es bastante larga y en ocasiones incluso farragosa, en la que participa mucha gente, el Consejo Consultivo, pueden venir expertos, hay trámites de alegaciones, etcétera. Todo eso hace que tramitar una ley se dilate en el tiempo y evidentemente pues hay alguna que se acaba la legislatura y no has terminado con su tramitación, quedará para la siguiente. También hacía antes referencia a ese 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. En escaño 7 hemos hecho un repaso pormenorizado de todo el articulado y también veíamos que en 2021 entraba en el Congreso para su reforma, una reforma que se ha quedado ahí pendiente. Estamos a la espera. Es una reforma, nos trasladamos el día que se debatió, su toma en consideración en el Congreso de los Diputados hasta las Cortes, y es una tramitación que también, al igual que sucede con las leyes que llegan aquí al Parlamento, una vez trasladadas desde nuestra institución, el Congreso de los Diputados y el Senado puede llevar a cabo un trámite de enmiendas para mejorar el texto o para sugerir correcciones. Ese trámite de enmiendas recibió diferentes enmiendas por diferentes grupos parlamentarios y todavía no se ha sustanciado. Espero que en breve pueda ser aprobado por las Cortes. Cambios también aquí en la Cámara riojana. Ha habido un cambio un poco polémico que ha sido ese cambio del reglamento. Partidos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos, criticaron ese cambio, que no tuviera que pasar por la Junta de Portavoces para fijar los plenos, por ejemplo. Ustedes defienden que se estaba bloqueando la actividad del Parlamento, ¿no? Bueno, ahí hubo una discrepancia de criterios. Evidentemente, en el ámbito parlamentario del Estado español existen diferentes fórmulas a la hora de valorar la opinión de una Junta de Portavoces cuando hay que marcar un pleno, por ejemplo. Hay en comunidades autónomas en las cuales el reglamento de las cámaras lo marca de una manera y de otra. Hay varias que lo marcan exactamente igual que como nosotros ahora. Eso fue una decisión que se toma de forma democrática en los órganos de la Cámara, que son la Junta de Portavoces, la Mesa del Parlamento y el propio Pleno, que es quien aprobó, de hecho, por mayoría absoluta dicha modificación, y por tanto hay que verlo con total normalidad. Es un sistema de trabajar diferente al que había antes, pero igual que el que hay en otros parlamentos y perfectamente legal. Otro cambio que trae también esa reforma que se hizo es que se rebaja, por ejemplo, a 2 el número de diputados para formar un grupo, recuperando lo establecido hasta 2001. Es un cambio también importante, sobre todo de cara ahora a las elecciones. Sí, es un cambio que viene dado porque desde que se puso en marcha la comunidad autónoma a través de su estatuto, los grupos parlamentarios en el Parlamento de La Rioja podían ser constituidos con 2 diputados o diputadas por grupo. Sin embargo, a partir del año 2001 hubo una modificación que en aquel momento pues el Parlamento, con sus mayorías absolutas correspondientes, decidió aumentar ese número de escaños, y lo que se ha hecho en esta ocasión ha sido volver al planteamiento inicial, es decir, al que recogía en su inicio el estatuto y el propio reglamento de la Cámara, y volver a colocar el listón para tener un grupo parlamentario en 2 diputados. También aquí en la Cámara hemos visto alguna situación también. La diputada Raquel Romero, diputada no adscrita, ha sido muy criticada, sobre todo en los últimos meses, por su situación en el Gobierno. No sé cómo ve usted esta situación aquí en la Cámara riojana.
Bueno, desde el punto de vista del Parlamento de La Rioja, la situación de una diputada, en este caso la señora Romero, que pertenece al mismo tiempo al Gobierno de La Rioja, nosotros la analizamos simplemente desde su faceta como diputada, no dentro del Gobierno, porque no es nuestro papel, desde luego, hablar de los criterios ni las composiciones del Gobierno, ¿no? Es un tema al margen, nosotros somos el Legislativo y ellos son el Ejecutivo. Desde el punto de vista de la Cámara, hubo una solicitud por parte del propio Grupo Mixto al que pertenecía esta diputada para que saliera del grupo, y fue la Junta de Portavoces y posteriormente la Mesa de la Cámara quien decidió aplicar ese criterio, considerando que debía pasar a ser una diputada no adscrita. Hubo una votación y lo que sacó más votos fue que dejase de formar parte del Grupo Mixto. Y también es una cuestión que hay que verla con normalidad y que de hecho ya había sucedido en la legislatura anterior con una diputada del Grupo Ciudadanos. Son circunstancias que se viven a lo largo de la legislatura. Circunstancia que hemos visto también hemos visto que diputados han renunciado a su escaño, han tomado otros posesión. La última diputada, Cristina González, va a ser la diputada más breve de la historia del Parlamento de La Rioja. Posiblemente sí, no lo puedo atestiguar a ciencia cierta, porque igual hay un caso en 40 años de parlamentarismo en la comunidad en que alguien ha durado menos tiempo, pero evidentemente esta diputada tomó posesión en el último pleno, el día 28, y evidentemente el día 28 de mayo pues el Parlamento se disolverá, quedará en vigor la Diputación Permanente hasta que el 22 de junio vuelva a constituirse otra vez la Cámara, y lamentablemente pues su andadura en el Parlamento de La Rioja va a ser breve necesariamente. Bueno, y en cuanto al comportamiento de los diputados de la Cámara, ¿cómo los ha visto usted? ¿Qué nota les daría a los diputados? ¿Se han portado bien? Bueno, evidentemente se portan bastante mejor los niños que vienen a visitarnos cuando es la lectura de la Constitución. A mí me gustaría mucho que se porten igual que los niños, pero bueno, bromas aparte, la verdad es que ha sido una legislatura tranquila, no he tenido grandes dificultades, no me lo han puesto difícil. Evidentemente hay momentos en los que se interrumpe a la persona que está utilizando la palabra. Me parece que es una falta de educación el hacerlo, así lo suelo decir cuando esto sucede. Suelo pedir silencio habitualmente y procuro no tener que llamar al orden, ¿no? Porque me parece violento llamar al orden a una persona que está representando a varios miles de ciudadanos aquí, que tiene toda la legitimidad del mundo para hablar, pero que también tiene que tener un poco de educación para respetar al que está en el uso de la palabra. Pero quitando casos puntuales, yo creo que ha sido un funcionamiento muy correcto. Claro, hablando de la oposición, cuando hablábamos con ellos, hacíamos nuestro cuestionario, algunos nos hablaban de la imparcialidad del presidente del Parlamento de La Rioja, decía, o la parcialidad, decía que muy imparcial no era, que a veces se notaba... Bueno, yo creo que lo importante, me parece a mí, para un presidente es que los de la oposición consideren que no es imparcial y los de su propio partido consideren lo mismo, es decir, que recibas quejas de todos los lados. Yo creo que he recibido quejas de todos los lados, por lo tanto estoy totalmente seguro que he hecho mi trabajo en ese sentido a la perfección. Bueno, hablando de su futuro, va cuarto en la lista del Parlamento por el Partido Socialista. ¿Cómo se plantea este final ya de legislatura? Ya quedan poquitas semanas para que termine. Bueno, pues tendremos que esperar al día 28 a que se abran las urnas y ahí vamos a ver lo que opina la ciudadanía, ¿no? Ellos son quienes van a decir si quienes ahora mismo estamos ocupando la presidencia del Parlamento o la presidencia del Gobierno de La Rioja seguimos haciéndolo, si un gobierno progresista es lo que va a seguir a esta etapa, o si es otra cosa diferente, pues bueno, aceptaremos evidentemente con toda la legitimidad democrática el resultado. Yo tengo personalmente muy buenas sensaciones al respecto y en cuanto a mi futuro, pues evidentemente está aquí en el Parlamento de La Rioja, de eso no tengo ninguna duda. ¿Y qué escaño ocuparé? Bueno, pues eso lo van a decir los ciudadanos, posteriormente mi partido y por último la presidenta de la comunidad será quien tenga la última palabra. A nivel personal, ¿qué balance hace? A nivel pues propio. Bastante positivo. Creo que me ha enriquecido mucho este puesto. Me gustaría que todas las personas que ocupan escaños aquí tuviesen la ocasión, el privilegio que he tenido yo de conocer cómo es la institución desde el frente de la misma, y lo valoro como muy positivo. Ha sido una etapa muy interesante. Pues Jesús María García, muchas gracias por atendernos, por habernos acercado
y habernos abierto la puerta del Parlamento durante todos estos meses. La verdad es que hemos aprendido mucho sobre funcionamiento y hemos conocido a muchas personas y lugares muy interesantes de esta Cámara riojana y nos vemos, espero que dentro de poco. Seguro que nos vemos. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. What you're going to hear about